El libro de los Hechos, capítulo 8, vamos a leer del verso 32 en adelante. Si alguien lo tiene, me dice un fuerte amén. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Hablemos algo de lo que es esta ordenanza o el sacramento, que es, hermanos, el bautismo. Nosotros encontramos en la Biblia, si rastreamos un poquito acerca del bautismo en agua, podemos hablar del bautismo de Juan. El bautismo de Juan era aquel, hermanos, que él hacía por inmersión y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo, hermanos, de Juan era el bautismo del arrepentimiento, como regularmente se le conoce. Él se caracterizaba por bautizar en el río Jordán. De hecho, hermanos, él entre Jesús se llevaban 6 meses de diferencia. Primero nace Juan el Bautista. A los 6 meses después de su nacimiento va a nacer el Salvador del mundo, Jesucristo. Pero Juan el Bautista fue el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Y el mensaje que Juan predicaba era el mensaje del arrepentimiento. Ese era el mensaje. Entonces aquellos que se arrepentían de sus pecados, de su mal camino, lo sellaban prácticamente bautizándose. Y lo llevaban, entonces, o la gente se acercaba y eran bautizados en el río Jordán. Luego nosotros nos damos cuenta que aún Jesús pidió bautizarse. Y pidió que por favor Juan el Bautista lo bautizara. Juan no quería, ¿verdad? Que él no quería hacerlo porque Juan sabía quién era Jesús. Y por eso que le dice: no. En vez de que yo te bautice a ti, tú debes de bautizarme. Y entonces, como insistía, Jesús le dice: no, bautízame, porque es necesario que así sea. Ahora, ¿por qué Jesús, siendo Dios, quiso bautizarse? ¿Por qué Jesús, siendo sin pecado y siendo Dios, tomó, hermanos, la forma de un pecador, de un humano, y se bautizó? ¿De qué tenía que arrepentirse Jesús? Pues de nada. Sin embargo, él le dice a Juan: hazlo, porque así debe de ser, así se debe de cumplir. Entonces nosotros encontramos el bautismo también, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Y así podemos rastrear, hermanos,
muchos bautismos. Por ejemplo, si nos vamos hasta el libro de los Hechos, donde nosotros encontramos también que multitudes se bautizaban. Pero noten, antes de bautizarlos, había un mensaje de arrepentimiento. Después que ellos se arrepentían, procedía el bautismo. En el primer siglo, esto era muy importante y hasta hoy en día esto está vigente y debe de ser muy importante. Pero la gente del primer siglo hoy aceptaba a Cristo e inmediatamente se bautizaban. Prácticamente era un acto de confesión público en aceptar a Cristo, como también bautizarse. De tal manera que cuando ellos se arrepentían de sus pecados, inmediatamente los apóstoles los bautizaban. Porque era, hermanos, una proclamación pública donde ellos, hermanos, ligaban, o les era muy importante gritar a los cuatro vientos que ahora ellos ya eran gente arrepentida, discípulos de Cristo, y los cerraban bautizándose. Por eso, hermanos, nosotros vemos en la Biblia que nomás aceptaban, inmediatamente se bautizaban. Esta lectura que hemos leído, hermanos, en el caso de este eunuco, él hoy aceptó a Cristo y en un par de segundos lo estaban bautizando. Si vemos en el caso de Saulo de Tarso, acepta a Cristo y a los 3 días se bautiza. O sea, era, hermanos, después de la conversión. Ahora, ¿para quién es el bautismo? Ya lo hicimos público. El bautismo son para aquellos que se han arrepentido de sus pecados. Aquellos que han decidido aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Todos aquellos que han tenido un encuentro verdadero con Cristo se han de bautizar inmediatamente. Fíjese, hermano, que en la Biblia nosotros encontramos que usted puede sacar mucha escritura, mucha base bíblica, que nomás ellos aceptaban, se bautizaban. Lo que usted no encuentra es que hoy aceptaban y tenían que tomar 6 meses de clase para bautizarse. Eso no lo encuentra. Usted no encuentra que hoy aceptaron y van a tomar clase de bautismo 1 año. Usted no encuentra eso. Lo que sí encontramos es que cuando alguien aceptaba a Cristo, inmediatamente se bautizaba. Por eso que encontramos como el mensaje de Pedro, después de ser lleno del Espíritu Santo, que les predicó a las multitudes, y luego de la prédica, la gente respondió y dijo: ¿y qué debemos de hacer para ser salvos? Pedro viene y les dice: arrepiéntanse de sus pecados y bautícense. Fíjense, arrepiéntanse de sus pecados y bautícense. Ellos ligaban el bautismo con el arrepentimiento. Usted no podía encontrar a cristianos que hoy aceptaron a Cristo y a la vuelta de 2 años usted tocaba el tema con ellos del bautismo. Usted no encuentra cristianos diciéndoles: yo todavía no me he bautizado. No lo encuentra. Porque para ellos esto era urgente. Si soy cristiano, tengo que bautizarme. Si acepté a Cristo, tengo que bautizarme. Si me arrepentí de mis pecados, yo tengo que bautizarme. Eso es, hermano, lo que uno encuentra en la palabra de Dios. Por ejemplo, fíjese, Mateo capítulo 3, el verso 2 dice: y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje. Ya, hermanos, en Hechos capítulo 2, verso 37 dice:
al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero también en Hechos capítulo 8 verso 12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Estas tres citas bíblicas de Mateo, de Hechos 2 y de Hechos 8, habla, hermanos, en primer lugar de un pregón, de un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? El mensaje de arrepentimiento, invitándolos a venir a Cristo. Y habla, hermanos, acerca del bautismo. Pero es increíble porque en el capítulo 8 se encuentran varias cosas. Número 1, dice que Felipe les predicaba. Entonces hay un pregón, hay un mensaje. Número 2, la gente se arrepentía de sus pecados. El bautismo es para los arrepentidos, es para los discípulos de Jesús, es para los convertidos, para los cristianos. Pero Hechos capítulo 8 dice, número 4, y de esa manera van a recibir el bautismo en el Espíritu Santo. O sea, hermanos, de que es increíble todo lo que se desata cuando un ser humano, una persona, recibe el mensaje de salvación. Hay arrepentimiento, hay bautismo en agua y hay llenura, bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, algo así como de entradita, eso es, hermanos, lo que más, esto es lo que habla este mandamiento, es lo que es el bautismo en agua. Entremos un poquito en detalle, hermanos, en lo que es el bautismo en agua. Decíamos, hermanos, que el bautismo en agua es para los arrepentidos, para los que creen en Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios. En Hechos capítulo 8 y el verso 36 en adelante dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Miren, pongamos en contexto esto de Felipe. En la iglesia de Jerusalén comenzó a haber persecución. Estaban matando a los discípulos de Jesús, los estaban encarcelando, los estaban golpeando. Entonces los apóstoles les dijeron: si gustan irse de Jerusalén, váyanse, emigren a otras ciudades, a otros lugares. Y muchos se fueron, cantidades. Entonces un grupo agarró para Samaria, y en ese grupo, hermanos, estaba Felipe. Y cuando Felipe llegó a Samaria, comenzó a predicar el evangelio, comenzó a predicar el mensaje de salvación, el mensaje de buenas nuevas, y muchos comenzaron a convertirse, hombres y mujeres, y eran bautizados, cantidades. En eso estaba Felipe cuando Dios viene, el ángel viene a Felipe y le dice: mira, Felipe, deja esas multitudes, deja la ciudad y vete al desierto. En tal lugar vas a encontrar a un hombre que viene de adorar de Jerusalén. Él viene en su carro, él viene leyendo el libro,
quiero que por favor vayas y lo evangelices. Y Felipe deja la multitud y va en busca de esa persona. Y cuando Felipe va al lugar, llega al lugar que el ángel le dijo, allá venía, hermanos, el etíope. El etíope era, hermanos, el tesorero de la reina de Candace. Era un intelecto, era un hombre pudiente, era un hombre de alta posición, pero que él tenía necesidad de Dios. Y es que, hermanos, no importa el estatus, no importa quién sea la persona, sea pobre, sea rica, sea pudiente o sea ignorante, toda la gente necesita de Dios. Es que el hombre puede ser muy rico hablando de dinero, pero la riqueza no le da la paz, ni la paz ni la alegría que solo Dios puede darle al hombre. Sí, ni los estudios, ni la riqueza, ni las posiciones, sea quien sea, el hombre necesita de Dios. Lo hemos oído una y otra vez. Hombres con altas posiciones, famosos, con mucho dinero, con muchas posiciones, con mucha fama, han recorrido todo el mundo, pero se sienten vacíos. Necesitan de Dios. La ansiedad los persigue, la depresión los persigue, el temor los persigue. Ellos necesitan de Dios. Y aquí había uno que había venido a adorar a Jerusalén. Y al salir, hermanos, de adorar de Jerusalén, ya viniendo en su carro, hermanos, tirado, por supuesto, por una carreta con bueyes. En aquellos tiempos, esos eran los carros que solo los ricos, los de alta posición podían gozar. Y se acercó Felipe, y cuando se acerca, vio que el etíope, el eunuco, estaba leyendo. Y viene Felipe, se le acerca y dice, ¿y entiendes lo que lees? Y el etíope le dice, ¿y cómo voy a entender si no hay nadie quien me explique? No era porque no sabía leer, no era porque no estaba acostumbrado a leer. ¿Cómo había conseguido una copia de ese libro a saber? En aquellos tiempos, hermanos, eran pocos los que podían leer. Número uno. Número dos, eran pocos los que tenían dinero para comprar un libro. ¿Sí? Era muy poquita gente. Sí, no es que no entendiera lo que él estaba leyendo, lo entendía humanamente, pero había algo que tocaba su corazón y su intelecto y decía, esto es más que una historia, esto es más que una novela, esto es más que una lectura sencilla. ¿De quién está hablando este profeta? ¿Quién es el profeta? ¿Estará hablando de él mismo? ¿O de quién estará hablando? No le atinaba, no entendía, necesitaba algo. Y es que, hermanos, realmente hasta el día de hoy, la Biblia se puede leer humanamente, pero no se puede disfrutar a profundidad si no se lee con una mente transformada, con una mente renovada, con una lupa espiritual. Por eso que allá afuera lo transforman en canciones, lo transforman en poemas, en eslogan. Sí, hermanos, y ellos hasta lucran haciendo películas como La Pasión de Cristo, como otras películas, otras series, porque ellos todo lo ven humanamente, pero este etíope lo estaba viendo humanamente, pero había algo que golpeaba su corazón. Había algo que hacía latir su corazón y su espíritu, y decía, alguien más puede ser. Es que era Dios el que ya andaba cerca de él, hermano, para convertirlo para su gloria y honra. Entonces, cuando Felipe le dice, ¿y entiendes lo que lees? Hasta el día de hoy, hermano, hay gente y cristianos que dicen que no leen la Biblia porque les da sueño.
Yo he oído de muchos cristianos que dicen, es que hermano, no sé, cuando yo leo la Biblia me da sueño. Hay cristianos, sí, hay cristianos que dicen, ay, que hermano, es muy aburrido. Sí, lo he oído muchas veces. Y otros dicen, es que no le entiendo. Eso es de asustarse. Que un creyente, un cristiano, a veces ya de varios años o de décadas, que vengan y digan que no entienden cuando leen la Biblia. Yo no sé, pero yo me he chocado con muchos, no con pocos, con muchos cristianos. Pero sí les gusta, ¿verdad? Aplaudir y alabar, ¿verdad? Y todo, menearse, pero no se topan allí, hermano. Es de preocuparse. Pero así venía este hombre que venía de adorar. Y entonces le dice Felipe, a ver, ¿qué estás leyendo? Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Y siguió leyendo. Y le dice, dime por favor. ¿Está hablando del profeta? ¿El profeta está hablando de sí mismo o de alguien más? Y entonces empieza Felipe y le comienza a contar la historia de quién estaba hablando ese profeta y lo que él estaba leyendo. Y dijo, cuéntame más. Y le comenzó a hablar de Jesús, de su venida, de su humanidad, de su sacrificio, de su muerte, de su sepultura, de su resurrección, de su ascensión, de la venida del Espíritu Santo. Y comenzó a hablarle de Jesús y de Jesús y de Jesús y de Jesús. Y hablándole de Jesús, Dios comenzó a abrir su corazón. Terminó recibiendo a Cristo como su Señor y Salvador. Y tanto fue la evangelización, hermano, que le dijo, mira, todos aquellos que han decidido arrepentirse de sus pecados y aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, se han bautizado. ¿Y qué es el bautismo? Y Felipe viene y dice, mira, el bautismo en agua después del arrepentimiento de la conversión es esto y esto. Y él dijo, mira, allá hay un río, vamos pasando por un río. ¿Qué impide que yo no pueda bautizarme? Felipe le dice, la verdad que nada. Lo único que te puede impedir es que tú no creas. Pero si tú crees que Jesucristo es el Salvador, bien puedes. Y el etíope dice en voz en cuello, sí creo que Jesucristo es el Señor. Cuando el etíope confesó, bien creo que Jesucristo es el Señor, mandó a detener el carro. Deténgame el carro, por favor. Felipe, por favor, bautízame. Y Felipe le dijo, claro que sí, descendamos al agua. Y allá iban los dos hermanos. Y viene Felipe, hermano, y lo bautiza, hermanos. Oh, eso es, hermano, maravilloso. Y el etíope recibió a Cristo, se arrepintió de sus pecados y se bautizó. Dele palma fuerte a su Señor. ¡Aleluya! Entonces, hermano, ese es el bautismo. En el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38, dice, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. Entonces, el mensaje, el arrepentimiento, el pregón, siempre va acompañado del bautismo. De hecho, hay iglesias, hermano, que cuando ellos terminan de predicar y hacen el llamado y varios aceptan, ahí a un ladito está el bautismal, donde ellos pueden bautizar. Entonces, los llevan, les hablan del bautismo, el segundo paso, y luego, hermanos, minutos de haberse convertido, los llevan a bautizarse. Hay muchas iglesias así. Entonces, eso es lo que uno puede ver. ¿Cuándo debo de bautizarme? Lo más pronto posible. El bautismo en el Nuevo Testamento se practicaba inmediatamente después de la conversión, como lo encontramos en Hechos. Pablo a los 3 días
Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Sí. A los 3 días Pablo, hermanos, se bautiza. Entonces, ¿cuándo se debe de bautizar el arrepentido o el cristiano? Lo más pronto posible. ¿Sí? Lo más pronto posible, como en un segundo después de su conversión, en un minuto después de su conversión. Aquellos que dicen, hermano, que yo tengo poco que ser cristiano, eso es antibíblico. Aquellos que dicen, hermano, y no tengo que recibir 6 meses de clase, es antibíblico. ¿Por qué antibíblico? Porque no se recomienda en la Biblia. Dice, hermano, es que la verdad que yo tengo que madurar un poquito. Eso es antibíblico. Aquellos que dicen, hermano, pero que yo no estoy preparado, eso es antibíblico, ¿verdad? Porque la Biblia dice que no era ese camino que los cristianos tomaban. Sí. Así de que, hermanos, ¿cuándo debo de bautizarme? Lo más pronto. Sí. Entonces, hermanos, veamos el bautismo de Cornelio. El bautismo de Cornelio está registrado en el libro de los Hechos, capítulo 10 y verso 44 en adelante. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Verso 48 del capítulo 10 de Hechos. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ruego disculpas, quería comentar de la conversión de Saulo, ya que Saulo que se convirtió a los 3 días, ¿verdad? Agarramos la lectura muy avanzada, ¿verdad? Pero bueno, ya la mayoría lo conocemos, pero quiero comentar lo de Cornelio para no pasarlo por alto. Cornelio era un centurión que era, hermanos, una persona muy bondadosa, muy generosa y muy espiritual. Dice de que él hacía oraciones todos los días con su familia, amaba a Dios y daba también muchas limosnas a los necesitados. Entonces un día Dios ordenó que un ángel lo fuera a visitar y le llevara este mensaje. Entonces llega el ángel y visita a Cornelio y le dice: Cornelio, tú eres muy amado por Dios, le dice. Estoy aquí para decirte que tus oraciones, tus limosnas han llegado ante la presencia de Dios. Pero mira, Cornelio, hay algo que tú tienes que hacer. Y quien te lo va a decir es Pedro. Así que tú tienes que enviar hombres a Jope para que hagan venir a Pedro. Y él te dirá qué es lo que deben de hacer. Así de que viene ahora el ángel, va con Pedro y le dice: mira, Pedro, te van a visitar unos gentiles y ellos te van a invitar que vayas a la casa de su señor, que se llama Cornelio. No temas en ir, por favor, ve. Y llegan, se llevan a Pedro y llega a la casa de Cornelio. Pero Cornelio, como sabía que Pedro iba a llegar a darles el mensaje de parte de Dios, convocó a toda su familia y también invitó a sus familiares y a sus conocidos. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, ve, hermanos, esa casa bien llena. Entonces Cornelio le comienza a explicar
por qué él hizo eso, de mandarlo a traer, y le explicó. Entonces Pedro, hermanos, se abre y comienza a predicarles como Felipe, pero en este caso, ahora Pedro, a Cornelio. Le comienza a hablar de Cristo. Hermanos, al final del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, Cornelio decide arrepentirse de sus pecados y recibir al Señor Jesucristo como su Señor. Pero no solo él, sino que su familia y los que había reunido. Ahora ellos, hermanos, se habían arrepentido y ahora pertenecían al grupo de los cristianos. Entonces Pedro les habla del bautismo y dice Pedro, bueno, ¿quién soy yo para privarlos del bautismo? Si Dios ya les dio salvación, si Dios ya los bautizó con su Espíritu, ¿por qué yo me voy a negar a bautizarlos? Así que dice la lectura que hemos leído, que Cornelio y todos aquellos que le dieron su vida a Cristo se bautizaron ese mismo día. Amén, amén. Denle palmas fuerte. Ese mismo día, hermanos, ellos se bautizaron. Entonces, el bautismo, hermanos, es una ordenanza del Señor, y el primer paso del creyente a la obediencia es el bautismo. Ese es el primer paso de obediencia. Entre su arrepentimiento, su conversión, el primer paso de obediencia es bautizarse. Bautizarse en agua. La fórmula es muy importante. Bueno, de hecho, la manera, hablemos un poquito acerca de lo que es la manera de bautizar para nosotros en esta casa, en este ministerio. La manera, nosotros la sacamos, hermanos, del libro de Mateo, capítulo 28, verso 19, ¿verdad? Y también, hermanos, en el caso de los bautismos que conocemos, en el caso de Juan el Bautista, ¿dónde bautizaban? En el río Jordán. Y en el Jordán había muchas aguas. ¿Dónde se bautizó Jesucristo? En el río Jordán. Había muchas aguas. ¿Dónde se bautizó el etíope? En un río. Y es que la manera, hermanos, de bautizar, número uno, que es por inmersión. Porque el bautismo no tiene que ser por aspersión, sino por inmersión. ¿Por qué? Porque cumple el objetivo de Dios. Es que el bautizarse en agua está ligado a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él murió físicamente y fue sepultado físicamente, pero también resucitó. Entonces, el libro de Romanos, capítulo 12, habla que cuando nosotros nos bautizamos, morimos simbólicamente, así como Cristo murió. Por eso que el bautismo lo que significa es muerte. ¿Sí? Nosotros morimos simbólicamente, pero también el bautismo es sepultura, así como a Cristo lo sepultaron. Por eso que el creyente es sumergido sobre las aguas, y eso simbólicamente quiere decir que se está sepultando, que es sepultado. Pero también Cristo resucitó al tercer día. De igual manera, el bautismo en agua es levantado inmediatamente de las aguas, y a eso se le llama resurrección. Por eso la manera de bautizar no es por aspersión, sino que es por inmersión, porque cumple ese objetivo que está ligado simbólicamente a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el creyente muere para el mundo. El creyente es sepultado en su viejo hombre y luego resucitado simbólicamente para una vida nueva. Sí.
también, hermano, les decía que está la fórmula que le mencionaba Mateo capítulo 28, el verso 19 hasta el verso 20, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, esa es la fórmula. ¿Cómo nosotros bautizamos aquí, hermanos, en casa, en este ministerio? La manera por inversión, la fórmula en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. La manera, las palabras alusivas, hermanos, a esta ceremonia del bautismo, puede hacerlo un pastor o puede hacerlo una persona delegada, ¿verdad? No solo el pastor es llamado a bautizar, cualquier persona que sea delegada, ¿verdad? Puede hacerlo. Aquí en nuestro caso, hermanos, en muchas iglesias, por supuesto hay un orden, ¿verdad? Bautiza el pastor o los delegados, la mayoría de las iglesias. Pero supongamos de que usted esté en una isla con alguien más, o esté lejos de una ciudad, o lejos de su iglesia, lejos de su ministerio, y usted es cristiano y ahí evangeliza a su amigo, y no hay oportunidad, no hay cómo salir de ese lugar, y él le pide: yo quisiera bautizarme. Si yo acepté a Cristo, y usted me ha leído esos pasajes que ellos se bautizaban despuesito de haberse convertido a Cristo, ¿y por qué yo no puedo bautizarme? ¿Me pudiera bautizar usted? Pues claro que sí, claro que sí. Y una mujer puede bautizar a alguien que evangelizó, que tardará días de llegar a su iglesia, a su ministerio, está perdido en una isla, hermanos, en una montaña, y ahí hay un río. Claro que lo puede hacer. Si no está el pastor, si no está su líder, si no está la persona delegada, claro que lo puede hacer. Jesús, hermanos, casi no bautizó. Pablo también decía que Dios no me ha llamado a bautizar, otros bautizaban. Entonces, el bautismo, hermanos, cuando alguien que ha nacido de nuevo lo quiere hacer, hermanos, es de hacerlo, y eso trae gloria. Quiero regresar, hermanos, un poquito a lo que le mencioné del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Miren, aquí también, tanto con el etíope, que hay mucha enseñanza, que no voy a regresar a este pasaje tan hermoso, sino que quiero tocar algo del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese bien, cuando Jesús decide bautizarse, va al río Jordán. Ahí Juan el Bautista lo va a bautizar. La actitud de Jesús: bautízame. Juan le dice: no, tú me debes de bautizar a mí, pero no yo a ti. Vamos, Juan, hazlo. Así es necesario que se cumpla, que se haga. La obediencia. Y el ejemplo. Sí. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nos arrepentimos y luego nos bautizamos, es un legado, es un gran ejemplo que nosotros estamos dando. Sí. Porque el día que alguien le pregunte acerca del bautismo, usted lo va a motivar a que, si ya lo hizo, se arrepintió, aceptó a Cristo hace 2 semanas, usted va a decir: pero ¿qué estás esperando? Ya te hubiera bautizado. Porque Él es un ejemplo. Él lo experimentó, lo vivió, lo disfrutó. Pero luego dice que cuando se estaba bautizando, dice que el Espíritu Santo vino en forma de paloma, hermanos, sobre Jesús, como diciéndole: excelente, buenísimo, te estamos viendo. Tu obediencia, tu actitud, lo vino como a apoyar, a confirmar, a decirle que bueno, a celebrar juntamente con Jesús. Pero ¿qué pasó en esa escena? Apareció también el Padre, y una voz del cielo se escuchó, y esto decía:
este es mi hijo amado. Es que cómo no lo iba a amar, cómo no iba a ser amado, si Jesús mismo, hermano, estaba obedeciendo la orden de su Padre. Por eso que el Padre le dice, es mi hijo amado. Aquellos, hermanos, que obedecen, se arrepienten y se van a bautizar, son amados por el Padre. Son amados por el Padre. Dice, este es mi hijo amado. Y dice, en quien yo tengo complacencia. Estaba sellando, aprobando la obediencia demostrada a través del bautismo en agua. Tan importante era que aquí vemos la escena de la Trinidad. Tan importante es el bautismo que el Espíritu Santo tuvo que descender. Tan importante fue el bautismo, y es el bautismo en agua, que el Padre desde el cielo le habla. Este es mi hijo, en quien yo me complazco. Sí. Quisiera cerrar, hermano, con lo siguiente. El bautismo es la expresión externa de un encuentro personal con Cristo. ¿Estamos acá, iglesia? El bautismo es, número 2, una declaración de obediencia. Número 3, el bautismo es una declaración al mundo de mi relación y unión a Cristo. El bautismo es la expresión de nuestro amor a Jesús. El bautismo es una total confianza en Jesucristo. El bautismo es un cuadro de la vida vieja siendo sepultada y un cuadro de la vida nueva resucitada. Eso y muchas cosas más. Aquellos que se van a bautizar el 2 de julio, felicidades. Qué bueno, háganlo. Sí. Aquellos que todavía no lo han decidido, ¿qué esperan? Dice un predicador lo siguiente: yo no sé por qué la gente espera tanto tiempo, dice, para bautizarse. A eso yo le llamo, dice el predicador, desobediencia pura. Así dice, desobediencia pura. Entonces, debemos de bautizarnos, debemos de hacerlo. Y sí quiero cerrar con lo siguiente, amados, todos los que estamos acá y con los que usted tenga que compartir, porque mañana se puede encontrar con esto, que le tocarán el tema, que le pedirán un consejo. Sí. Todo lo que estamos acá puede ser su hijo. Estoy motivando a mi hija y a mi nieto también que se bautizan. Estuve hablando, creo que para el Día del Padre, que nos quedamos ahí un ratito en la sala, les estuve hablando del bautismo y les saqué el libro de Mateo, capítulo 28, verso 19. Y le dije, a ver, este muchacho, mi nieto que habla un poco español, a ver, que lo lea en inglés. Les motivo, les explico acerca de lo que es el bautismo en agua. ¿Qué bendición se puede recibir? Entonces, cuando nosotros decidimos, hermanos, dar este paso de obediencia, vamos a llamarlo así, son grandes bendiciones, hermanos, que se resaltan. Sí. Quien pospone el bautismo, hermanos, es como que pone un techo de, ¿cómo le llaman? De ese material que no penetra, ¿verdad? De hierro, pero más que de hierro, de cobre, o más, que ahí no entra nada, o sea, está cerrado. Pero cuando decidimos bautizarnos,
los cielos se abren y Dios nos comienza a bendecir. Sí, a bendecir y a bendecir. Y a veces no podemos, hermanos, nosotros dimensionar las grandes bendiciones que el creyente puede perderse al no bautizarse. Es increíble. Lo hablo como pastor y lo hablo, hermanos, como cristiano. No trato de ofender a nadie, hermano. No es, hermano. Nunca he tratado, nunca lo haré tampoco de preparar algo para hablarle específicamente a un grupo de los que asisten a la iglesia. Jamás. Jamás lo haría. Porque eso es contraproducente. No estoy para complacer a nadie, sino lo que les dije que los tenía preparados desde hace un tiempo atrás, va aprovechando la oportunidad. Pero yo motivo a cada uno de los que estamos acá. Hagamos lo que haya que hacer, pero vayamos a las aguas, por favor. Es muy importante hacerlo. Hay bendiciones de parte de Dios que se han de derramar en su vida. Su vida será bendecida. Cada vez que decidimos obedecer, hay una tremenda bendición. Hay una tremenda bendición. Una tremenda bendición. Una tremenda bendición. Hay iglesias, hermanos, que prefieren diestrar a sus feligreses, darle unos meses, 3 meses, 4 meses. Está bien que lo hagan. De hecho, yo mismo crecí, hermano, en una iglesia donde me dieron 1 año, ¿verdad? Estarme enseñando acerca del bautismo. Y yo me bauticé. Que lo hagan, ¿verdad? No está mal, quieren hacerlo así, no es pecado. Así aprendieron ellos, así quieren hacerlo, excelente, excelente. Pero también, si hay alguien que quiere bautizarse ya, yo no rehusaría bautizarlo. Yo contento iría inmediatamente. He bautizado en jacuzzis, en tinas, he bautizado en el mar, he bautizado en río, he bautizado, hermanos, en lago, he bautizado en piscina. El último que bauticé en una piscina, hermanos, si no estoy mal, hermanos, porque lo que se persigue es que en verdad se cumpla el propósito de Dios, hermanos, y el propósito de Dios se cumple desde el momento que se dispone a obedecer. Entonces, sea donde sea, un jacuzzi, una piscina, río, mar, lo que sea, lo importante es obedecer. Hay gente que, ¿verdad?, se le mete eso, ¿verdad? Y dice, no, yo hasta que vaya a Jerusalén, allá al río Jordán, ahí donde se bautizó Jesús. Y es que no se trata de bautizarnos en el río Jordán o donde se bautizó Jesús, se trata de obedecer. Se trata de obedecer y de entender lo que, hermanos, Dios desata en la vida de aquellos que lo hacen. Así es de que aquellos que todavía no le han entregado su vida a Cristo y lo quieren hacer esta noche, son candidatos a bautizarse. Y cuando usted tenga la oportunidad de orar por alguien que acepta a Cristo y le pide que quiere bautizarse y quiere bautizarse ya, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Aquí en este ministerio tiene un pastor, o puede haber un líder delegado, o de repente hasta se le autoriza a usted, ¿verdad? Hágalo. ¿Sí? Las palabras alusivas, hermanos, ya les decía, para bautizar, prácticamente decimos, ¿verdad? Como siervo llamado a este ministerio, yo te bautizo como ordena la palabra de Dios. Y te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, ¿verdad? Todos los ministros, lo que lo hacen, dan palabras alusivas conforme Dios le pone en su corazón, o ellos han decidido rezar esa oración, rezar esas palabras en cada bautismo, o recitar, o orar, como usted lo quiere decir, o decir. Pero lo importante es obedecer. El bautismo
en agua. La orden del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, y démosle palma fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya.